En la sesión de hoy vamos a hablar de la definición de un problema dual para los problemas de programación lineal. Esta información la encuentran ustedes en Brightspace, en la plataforma, y está en esta sección que dice 03 Duality. Es un PDF en el que se habla de lo que es el problema dual a través de una serie de ejemplos. Voy a realizar una serie de ejercicios para ir comentando este concepto de dualidad. Y aquí quiero hacer las siguientes precisiones con respecto a lo que ustedes van a encontrar en este material. En primer lugar, vamos a trabajar con los problemas en la forma canónica, en la que tenemos problemas de maximización con desigualdades de tipo menor o igual. Y para los problemas de minimización, las desigualdades tendrán que ser de tipo mayor o igual. De tal manera que para que yo pase de una forma a otra, si yo tengo desigualdades de tipo mayor o igual, como veo acá en este ejemplo, entonces multiplico por menos 1 a toda la desigualdad para cambiar o para invertir el signo de la desigualdad. Acá tenemos una introducción a lo que es la formulación dual. Vamos a hablar de un problema, ¿no? La primera presentación que hace de un problema originalmente, a ese problema lo vamos a llamar el problema primal, y la transformación que hace después lo vamos a llamar como el problema dual. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un primal y lo que es un dual. Tenemos, por ejemplo, sean x1, x2 hasta xn, las variables del problema primal. Tenemos para este ejemplo, si se dan cuenta, es un problema de minimizar. Todas las desigualdades son de tipo mayor o igual porque es minimizar la condición de no negatividad. Tenemos 1, 2, 3, m restricciones. Y entonces el dual tenemos que está en función de variables y1, y2 hasta ym. El número de variables en el dual es igual al número de variables de restricciones del primal. Y acá vemos que ahora el problema es maximizar una nueva función en la que todas las desigualdades son de tipo menor o igual, porque el problema es de maximizar. Entonces, el problema primal al problema dual son homólogos en el sentido de que mientras uno es un problema de maximizar o minimizar, el dual será un problema de minimizar o maximizar respectivamente. Les pido que revisen esta información en la que se habla de el planteamiento de un primal, que es un primal y que es un dual. Lo que les comentaba acá, si yo necesito convertir una desigualdad, necesito multiplicar por menos 1 toda la desigualdad para conseguir el sentido contrario de esa desigualdad. Aquí tenemos una serie de comparaciones, ¿sí? Por ejemplo, lo que les comentaba anteriormente, si el primal contiene n variables y m restricciones, entonces en el dual voy a tener m variables y n restricciones. Si se dan cuenta, lo que son variables en el primal serán restricciones en el dual. Lo que son restricciones en el primal serán variables en el dual. Si el problema es de maximizar en el primal, el problema dual va a ser de minimizar y viceversa. Si el primal es minimizar, el problema dual va a ser un problema de maximizar. Los coeficientes que tenemos en el problema primal, si es un problema de, los coeficientes que tenemos en la función objetivo del primal son los lados derechos de las restricciones en el dual. Las restricciones o los lados derechos de las restricciones del primal van a ser los coeficientes de las variables
de la función objetivo en el dual. En ambos casos tenemos variables no negativas. Si tenemos una solución óptima para el primal, entonces el dual también la tiene. El dual del dual va a ser el primal. Si la solución es no acotada en el primal, entonces el dual tiene una solución infactible. Y viceversa, si la solución es no acotada en el dual, entonces en el primal tenemos solución infactible. Ya que tenemos una serie de ejemplos, por ejemplo acá, tenemos un problema que es minimizar z en dos variables. Si se dan cuenta, todas las desigualdades, como es un problema de minimizar, van a ser de tipo mayor o igual. Entonces, ¿qué ocurre con el problema dual de este problema? En el problema dual, lo que tenemos, si es minimizar, en el primal va a ser maximizar. Si ustedes se fijan acá, los coeficientes que yo tengo en esta nueva función objetivo, que corresponde al dual, 40 y 50, ¿de dónde se obtuvieron? Se obtuvieron del 40 y 50, que eran los lados derechos del primal. Y estos coeficientes 3 y 2.5 corresponden al 3 y 2.5 en los lados derechos del dual. ¿Por qué tengo dos variables, y1 y y2? Porque tengo dos desigualdades. Una desigualdad, la primera desigualdad, que es 2x1 más 4x2 mayor o igual a 40. Y la segunda desigualdad, que es 3x1 más 2x2 mayor o igual a 50. Entonces son dos variables, y1 y y2 en el dual. Y los coeficientes que corresponden a esas variables duales para cada una de mis restricciones, que las obtengo en función de ¿quién? De las columnas que yo tengo en el primal. Si se dan cuenta, en el primal, en el problema original, tengo 2x1, 3x1. Entonces, en el dual, tengo 2y1 más 3y2. Si ustedes observan, la matriz del dual es una matriz transpuesta del primal. Sí, aquí tenemos una representación, lo que acabamos de comentar es un problema de maximizar en el primal, en el dual va a ser minimizar o viceversa. Si vemos la forma compacta de los problemas primal y dual, vemos que es un problema de maximizar el primal, sujeto a restricciones de tipo menor o igual. En el dual tenemos un problema de minimizar, sujeto a restricciones de tipo mayor o igual. Lo que les comento, si vemos las matrices de los coeficientes, podemos ver que el problema primal corresponde a una especie de matriz transpuesta. En el dual, ¿sí? Acá, ¿cómo podemos interpretar esta información? Si nosotros vemos, por ejemplo, mis lados derechos, que son estos coeficientes B1, B2 hasta Bm, esos coeficientes del lado derecho en el primal, si esto es el primal, esos van a ser los coeficientes de la función objetivo en el dual. Y de manera similar, esto que yo tengo como coeficiente de la función objetivo en el primal, van a ser lado derecho en el dual. Y voy a tener m variables en el dual
fíjense acá tengo y1, y2 hasta ym, que son las variables del dual, que corresponden al número de restricciones que tengo en el primal. Y acá, las variables que tengo originalmente x1 hasta xn van a ser el número de variables en el primal, van a ser el número de restricciones en el dual. Vamos aquí a ver ese ejemplo. Yo tengo un problema primal 3x1 más 5x2 sujeto a las siguientes restricciones. ¿Cuántas restricciones tengo? Tengo 1, 2, 3, 4 restricciones. Tengo mi condición de no negatividad. Y tengo 1 y 2 variables. Todas mis desigualdades son de tipo menor o igual. El problema es de tipo maximizar. Y entonces, cuando yo paso del primal, esto es el primal, a la forma dual, ¿qué ocurre? En primer lugar, la función de maximizar es una función de tipo minimizar. Decíamos que tenemos 4 restricciones y entonces tengo 4 variables en el dual. Tengo 2 variables en el primal y entonces en el dual voy a tener 2 restricciones. Los coeficientes que tengo en la función objetivo 50 es el 50 que tenía en el lado derecho, en el primer lado derecho de las restricciones. Y así sucesivamente. 35, 10 y 20. 35, 10 y 20. Y los lados derechos que tengo en el dual, 3 y 5, que estoy marcando en este momento, son el 3 y el 5 que tenía en la función objetivo del primal. Si se dan cuenta, la forma de construir el dual es a partir de la transpuesta del primal 2, 3, 5, 0, 2, 3, 5 y 0 en el 4 mayor o igual a 3. Lo que les comentaba, si yo veo esto como si fuera una matriz, el ejemplo anterior, si esto yo lo veo como una matriz, 2, 6, 50, 3, 2, 35, 5, 3, 10, 0, 1, 20.
¿Qué pasa en el dual? Vemos que si yo transpongo los coeficientes del primal, obtengo los coeficientes del dual. Y el vector de coeficientes en la función objetivo es el vector del lado derecho del primal. Y el vector del lado derecho del primal es el vector de coeficientes del dual. Si seguimos las definiciones anteriores, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo que estoy presentando en este momento, el problema es un problema de minimizar. Entonces, como es un problema de minimizar, todas las desigualdades tienen que ser de tipo mayor o igual. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con la tercera desigualdad? La tercera desigualdad es de tipo menor o igual. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A la tercera desigualdad la voy a multiplicar a toda por menos 1 para invertir el signo de esa desigualdad, y por lo tanto la tercera desigualdad quedaría 7x1 menos 7x1 más 2x2 más x3 mayor o igual a menos 10. De esa manera ya tengo a todas las restricciones como mayor o igual. Y entonces el problema que es minimizar pasa a un problema de tipo maximizar. Recuerden acá que el número de variables es el número de restricciones en el dual, y el número de restricciones es el número de variables en el primal. Acá, para este ejemplo, tengo m, o sea, restricciones igual a 1, 2, 3, 4, 5. 5 restricciones, por lo tanto voy a tener 5 variables en el dual. ¿Y cuáles van a ser los coeficientes de esa función objetivo del dual? Los coeficientes van a ser los valores del lado derecho del primal. Entonces van a ser 7. Perdón, tiene que ser 7y1 más 4y2 menos 10y3 más 3y4 más 2y5. ¿Y sujeto a qué? Pues las restricciones las voy a ver como la transpuesta, la matriz transpuesta del primal. 3, 6, 7, 1, 4. Entonces será 3y1 más 6y2 más 7y3 más y4 más 4y5. Y acá es menor o igual a quién, al primer coeficiente en el primal, que sería 3. De manera análoga tenemos para las siguientes restricciones del dual. Estamos trabajando con el dual. Sería 5 más y2 más 2y3 menos
2y4 más 7y5 menor o igual a menos 2. Y la última restricción, 4y1 más 3y2 más y3 más 5y4 menos 2y5 menor o igual a 4. La condición de no negatividad es que todas las variables duales, en este caso, y1, y2, y3, y4 y y5, sean mayor o igual a 0. En el siguiente ejemplo, es un problema de maximizar. Como es un problema de maximizar, para los problemas de maximizar, vamos a trabajar con todas las desigualdades de tipo menor o igual. Entonces, primero revisamos si tenemos todas menor o igual y vemos que la primera restricción tiene una desigualdad de tipo mayor o igual. Entonces, a esa la vamos a multiplicar por menos 1 para invertir el sentido de la desigualdad. Y entonces, el problema dual, para este ejemplo, será el siguiente. Como es maximizar, el problema va a ser minimizar una función w, que es menos 3y1, porque lo multiplicamos por menos 1, más y2 es 1, sujeto a qué restricciones. Las restricciones que tenemos acá pues van a ser menos y1 menos 3y2 mayor o igual a 3. La siguiente restricción sería y1 más 2y2 mayor o igual a 17. Y la tercera restricción será y1 menos y1, porque lo multiplicamos por menos 1 arriba, más 2y2 mayor o igual a 9. Todas mis variables duales las declaro no negativas. En este caso solamente son dos variables duales, mayor o igual a 0. Dos variables duales, ¿por qué? Porque acá en el primal tengo dos restricciones. Aquí nada más hace falta hacer una precisión en este ejemplo, que es x1 menos x2. En la siguiente restricción que tengo, que voy a colocar, no tengo x2. Ese 2 que estaba viendo era de x3. Entonces ese sería mi problema dual. Y tenemos un ejemplo a continuación en el que tengo igualdades en la restricción. ¿Qué pasa en esos casos? En primer lugar, recuerden que todos los problemas de maximización deben de tener restricciones menor o igual. Entonces, esa restricción en la que yo tengo una igualdad, la puedo descomponer, si recuerdan, en dos desigualdades. Una desigualdad que es 3x1 menos 2x2 más 4x3 menor o igual a 3. Y la otra es la misma expresión, pero sería mayor o igual a 3. Acá, por ejemplo, cuando yo hago la descomposición de esta desigualdad en dos desigualdades, entonces una de ellas, que en este caso sería la segunda, a la segunda tengo que multiplicarla por menos 1 para que yo obtenga el sentido de la desigualdad que me interesa, que en este caso es menor o igual. Y de esta manera obtendría yo el siguiente planteamiento. Este problema de maximizar se va a descomponer en un problema que va a tener una variable, una
restricción adicional. Esa restricción adicional corresponde a la igualdad del problema. Y entonces tendría 3x1 menos 2x2 más 4x3 menor o igual a 3. Y sería menos 3x1 menos 2x2. Perdón, sería más 2x2 porque es negativo. Menos 4x3 menor o igual a menos 3. Bueno, y x1, x2, x3 mayor o igual a 0. Acá entonces son 3 restricciones. Pero si ustedes se dan cuenta, las últimas dos corresponden a la misma expresión, bueno, con los símbolos invertidos únicamente. Entonces, este caso que yo tengo acá corresponde a un caso en el que la variable dual y2 va a ser irrestricta en signo. Y este viene derivado del hecho de la igualdad que tengo en el problema original. Acá, cuando yo quiero pasar al problema dual con esta igualdad en el primal, entonces, ¿cómo va a quedar este planteamiento? El planteamiento del dual sería el siguiente. Va a ser un problema de minimizar una función w con 7y1 más 3y2 sujeto a las restricciones de 2y1 más 3y2 mayor o igual, porque ahora es minimizar a 3y1 menos 2y2 mayor o igual a 10, 2y1 más 4y2 mayor o igual a 2. Y entonces la declaración de mis variables duales quedaría que y1 es mayor o igual a 0 y y2 sería irrestricta en signo. Continuando con el siguiente ejemplo, si se dan cuenta acá en este ejemplo que estoy proyectando, tengo también un problema en el que una de las desigualdades es, una de las restricciones, perdón, es igualdad, que es la tercera. Y entonces eso que provoca que yo tenga 4 restricciones. ¿Por qué? Porque la última restricción, la tercera, se van a convertir en 2. Una que sería menos x1 más x2 más 2x3 mayor o igual a 2. Y la última va a ser x1. Aquí ya estoy multiplicando todo por menos 1. Menos x2 menos 2x3 mayor o igual a menos 2. Y entonces esas dos desigualdades corresponderían a una variable irrestricta en el dual. Recuerden que son 3, y1, y2, y3. Y3 va a ser irrestricta. Entonces, ese planteamiento de mi dual para este ejemplo quedaría de la siguiente forma. Sería un problema de maximizar una variable w. Sujeto, bueno, los coeficientes serían 3,
Esto los estoy leyendo de los lados derechos del primal. 3y1. Ah, y el primero, perdón, el primero es negativo. Sí, porque el primero, a la primera desigualdad hay que multiplicarla por -1. ¿Por qué? Porque es menor o igual y el problema es de minimizar. Entonces tengo que cambiarle los signos a toda la primera desigualdad. Entonces la función objetivo en el dual será -3 más 5y2 más 2y3. Sujeto a qué restricciones, a menos 2y1 más y2 menos y3 menor o igual a 0. Si se dan cuenta, ¿por qué 0? Porque en la función objetivo no tengo x1. Y esos coeficientes que tengo acá corresponden a x1 del primal. Pero en el objetivo del primal no hay x1, es x2 y x3 nada más. Menos y1, la siguiente restricción va a ser menos y1 más 2y2 más y3 menor o igual a 1. Y va a ser 6y2 más 2y3 menor o igual a 3. Y1, Y2 mayor o igual a 0 y Y3 es irrestricta en signo. Las ventajas de trabajar con el dual es que muchas veces si tengo un mayor número de restricciones en el primal, por ejemplo, si yo tengo 4 restricciones en el primal, entonces van a ser 4 variables en el dual. Y si yo tengo 2 variables en el primal, el número de restricciones van a ser 2 en el dual. Y eso puede llevar a ventajas, ¿no? Como resolver un problema de forma más ágil, trabajando con el dual. O bien incluso podría aplicar el algoritmo simplex que vimos anteriormente a un problema de este tipo. Y esto es el planteamiento de un problema dual a un problema primal en programación lineal.